Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a su programa Creciendo en la Palabra. Vamos a estudiar la lección número 9 que se titula Desarrollar una actitud ganadora. ¿Alguna vez has notado que cuando sonríes a una persona, como que te devuelve la sonrisa? O cuando le das un cumplido a alguien, como que la persona también busca la manera de hacerte un cumplido a ti? Esta inclinación natural del ser humano la conocía muy bien Cristo Jesús y la supo utilizar para ganar a las personas. Y Él quiere enseñarnos a nosotros cómo tener una actitud ganadora. Por eso esta semana vamos a estudiar esa manera maravillosa, cómo Jesús trataba a las personas. Y está con nosotros en esta ocasión para ayudarnos a estudiar, a repasar la lección de esta semana. Con nosotros está el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido a este espacio de la lección. Sí, pastor, seguimos estudiando cómo ser semejantes al Señor Jesús, y en esta ocasión vamos a ver cómo desarrollar una actitud ganadora como la del Señor Jesús. Exactamente. Y también un pastor joven también está con nosotros, el pastor David Marván. Pastor, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pastor Yolma. Me siento contento de estar aquí con ustedes para repasar la lección de esta semana. Será una lección muy interesante. Hemos estado analizando y hemos decidido dividirla en 3 tópicos que nos ayudarán a guiarnos en el estudio de la lección. El primer tópico lo hemos titulado Creer en las personas. El segundo tópico, Aceptar a las personas. Y el último tópico lo hemos titulado Amor y verdad. Así que a raíz o a la luz de estos 3 tópicos vamos a estar desarrollando la lección de esta semana. Pero no lo podemos hacer sin pedir la dirección de nuestro Dios, y por eso te pido que nos acompañes en esta oración. Bendito Dios, Señor, queremos agradecerte por este privilegio que tenemos nuevamente de desarrollar esta lección y de compartir este material con nuestros queridos hermanos. Queremos pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que cada palabra, que cada mensaje que se exprese desde este lugar lleve tu aprobación y pueda edificar y fortalecer la vida de nuestros hermanos. Quédate con nosotros, asístenos con la sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, querido hermano, permanece con nosotros, ya regresamos para comenzar con el desarrollo de esta lección. Estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con el primer tópico de la lección de esta semana que hemos titulado Creer en las personas. Cuando más estudiamos la vida de Jesús, nos damos cuenta de la manera, de la gran habilidad que tenía Él para aceptar y para confirmar a las personas. Cómo la gente se sentía atraída por Él cuando Él se acercaba, cuando Él hablaba, por la manera como las trataba. Y creo que la vida de Jesús es un tremendo ejemplo para nosotros. Y la lección nos hablaba inclusive de varias personas que en el encuentro con Jesús cambiaron sus vidas. Y vamos a comenzar con este asunto, con esta primera pregunta, hablando de la mujer samaritana. Pastor Abraham, ¿qué vio Jesús en la mujer samaritana que los discípulos no pudieron ver? Sí, pastor, en la primera parte, en la parte del domingo, nos habla acerca de receptividad al Evangelio, ¿no? Nosotros, claro, somos seguidores de Cristo Jesús, queremos predicar el Evangelio, pero a veces no vemos que la gente esté lista para recibirlo, ¿no? Ese es un error nuestro, sin duda alguna, porque Jesús ve las cosas de forma diferente. Se nos cuenta aquí en San Juan 4, pues nosotros sabemos que está la historia de la mujer samaritana. Y entonces nosotros sabemos todo lo que había, el contexto que había entre judíos y samaritanos, ¿no? No se llevaban bien, estas personas pues estaban distanciadas por prejuicios,
Los judíos decían que se debía de adorar en el templo de Jerusalén. Los samaritanos pues hicieron su templo allá en el monte Gerizim y siempre andaban que el lugar adecuado para adorar es aquí, no que acá, y estaban así. Una historia también de desacuerdos. Los samaritanos, ¿verdad?, quisieron ayudar a reconstruir el templo. Los judíos no, porque pues era una mezcla de religiones, los samaritanos en ese tiempo. En fin, había muchas ideas y entonces había muchas dificultades. En el tiempo del Señor Jesús, si había un lugar en que los judíos pensaban que no habría receptividad para el Evangelio, pues era Samaria, ¿no? Porque eran personas contrarias, estaban enojados, nada. Pero el Señor Jesús dice la lección, me gusta cómo lo dice, le era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesús agarró esa ruta, tomó esa ruta, vamos por aquí, ya me imagino el descontento de los discípulos, ¿verdad? Por aquí no va a haber nada, Señor, va a ser solamente en balde el viaje, ¿verdad? Por acá, pero el Señor Jesús sabía, y dice aquí que le era necesario a Jesús pasar por Samaria porque el Espíritu Santo le mostró que habría corazones receptivos en ese lugar. La vida del Señor Jesús estaba llena del Espíritu Santo, se dejaba guiar por el Santo Espíritu. Y entonces el Santo Espíritu le dijo que ahí había personas que iban a recibir el Evangelio. Esta visión espiritual no la tenían los discípulos. Ellos creían que el viaje por ahí iba a ser totalmente ineficaz. Pero el Señor Jesús vio que ahí había personas que iban a recibir el Evangelio. Pidámosle a Dios esos ojos, ¿no? Dice San Juan 4:35, me parece, sí. Dice el Señor Jesús, después de hablar con la samaritana, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Alzad vuestros ojos. Fíjense, aunque parezca que no, hay gente que ahorita está deseando recibir el Evangelio. Creo que la situación es parecida. Ahorita pues ni podemos salir, no podemos ir a tocar puertas, no podemos ir a repartir volantes o algo así. Creemos que estamos encerrados, inactivos, no podemos hacer nada. Y el Señor Jesús nos dice, alzad vuestras vistas, alzad vuestros ojos, que la siega está lista. Sin duda alguna, en este momento, a pesar de las circunstancias, hay muchas personas que están listas para que el Evangelio llegue a sus corazones. Que Dios nos dé esa clase de vista, ¿no? Tremendo mensaje, pastor. Realmente es un llamado para nosotros, porque a veces como que nos cerramos, ¿no? Como los discípulos tenían prejuicios, nos cerramos también nosotros. Pero ahí vemos al Espíritu Santo guiando al mismo Jesús y también nos puede guiar a nosotros. Entonces, cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, puede ver oportunidades, tal vez donde otro no ve ninguna posibilidad, pastor. Efectivamente, Pastor Josman, cuando nosotros nos permitimos guiar por el Espíritu de Dios, podemos ver oportunidades donde otros no las ven. De hecho, hay una cita que aquí aparece en la lección que va en ese tenor. Que a Jesús era necesario pasar por Samaria porque el Espíritu Santo le mostró que habría corazones receptivos. Cuando nuestros ojos son divinamente ungidos por el Espíritu Santo, vemos posibilidades donde otros solo ven dificultades. Vemos una rica cosecha de almas para el reino de Dios, donde otros solo ven campos sin cosecha, ¿no? Así Sí, es. para no cosechar. Así que quizás aquí lo que deberíamos nosotros hacer es tratar de buscar que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y saben que pareciera ser que en realidad el Espíritu Santo nos dirige, pero a veces nosotros no somos tan receptivos a la voz del Espíritu Santo. Es decir, hay veces que pareciera que algo nos indica que debemos, por ejemplo, llamarle por teléfono a un hermano. Y no lo hacemos. Y a lo mejor ahí estaba el Espíritu de Dios dirigiéndonos porque el hermano necesitaba que le llamáramos. Exacto. A lo mejor el Espíritu Santo está poniendo en nosotros visitar a una persona. Bueno, ahora por la pandemia es un poco difícil. Algunos lo siguen haciendo. Visitar a una persona, pero no lo hacemos. Y a lo mejor el Espíritu Santo lo estaba poniendo en nosotros para que nosotros lo hiciéramos. Hoy día mismo, en la pandemia, quizás el Espíritu de Dios está poniendo en nosotros compartir
esta dirección de escuela sabática o una predicación o un video, un himno, y no lo hacemos. Y a lo mejor era lo que se necesitaba hacer en ese momento para que otra persona escuchara un mensaje de certidumbre, un mensaje de esperanza, receptividad. Cada vez que hablo de receptividad, yo me acuerdo, por ejemplo, en Hechos capítulo 16. Recordarán, en aquel momento aparecen Pablo y Silas en escena y estaban a punto de ir a la región de Asia a predicar. No sé si recuerdan aquel incidente. Imagínense, a lo mejor ya es noche, prepararon sus maletas para ir a la región de Asia, se fueron a dormir. Durante la noche Pablo tiene un sueño y en el sueño ve un joven macedonio que dice, oye, pasa acá y predícanos. Imagínense que de pronto al otro día se despierta y le dice así, ¿sabes qué? Cambia tu maleta porque vamos a otro lado. Exacto. ¿Pero por qué? Bueno, el Señor nos está mandando para allá. Si nosotros tratáramos de abrir nuestros ojos, nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, a lo mejor me atrevo a decir, quizás no perderíamos tanto tiempo. A veces estamos quizás en lugares incorrectos. A lo mejor con personas, no sé si decir incorrectas, pero a lo mejor no en el momento más oportuno. A lo mejor mientras nosotros estamos con una persona, el Espíritu de Dios quisiera que estuviéramos en otro lugar, porque ya preparó al otro. Así que deberíamos nosotros tratar de hacer lo que hizo Jesús. Permitirle al Espíritu de Dios que nos hable, estar llenos del Espíritu de Dios para que podamos ver esas oportunidades, que de otra manera seremos como los discípulos, no las veremos. Ya mencionaba el pastor Abraham, los discípulos, mientras Jesús estaba con la vista arriba viendo lo que puede acontecer al predicar la palabra, los discípulos estaban con la vista hacia abajo. Por eso Jesús les dijo, levanten los ojos, porque estaban viendo hacia abajo. Y ustedes saben que cuando miramos hacia abajo, pues únicamente nos vemos a nosotros mismos. Mis necesidades, lo que a mí me interesa, lo mío. Pero debemos levantar la vista y mirar lo que nos rodea, las oportunidades que podemos alcanzar con eso. Ahí vemos el éxito que tuvo Jesús, ¿sí? Porque en Hechos 8, en Hechos 8:14 dice que el evangelio había crecido en Samaria. Bueno, Felipe luego fue a predicar allá a Samaria y luego mandaron a Juan y a Pedro. En el versículo 14 dice que enviaron a Juan y a Pedro porque había gente allá. Así que los discípulos vieron, inclusive tal vez cuando lo vieron con la samaritana, dijeron, esto es un asunto perdido. Pero el tiempo le dio la razón a Jesús y en esa región entonces el evangelio prosperó. Pero no solamente la mujer samaritana, también la lección nos hablaba de una mujer cananea, nos hablaba de una judía que era pecadora. Y justamente en relación con creer en las personas. ¿Qué otras lecciones podemos encontrar en este tópico de la lección? Sí, pastor, yo me hago la pregunta, la lección se llama desarrollar una actitud ganadora. ¿En quién? ¿En nosotros o en los que estamos compartiendo el evangelio? ¿No? Bueno, creo que desarrollar una actitud ganadora podemos nosotros influir en otras personas, como lo hacía el Señor Jesús con las demás personas. Exacto. ¿No? En la parte de lunes nos hablan acerca de una actitud severa, ¿no? A veces criticamos, a veces tenemos una actitud crítica, hostil a la gente, ¿verdad? Sí le damos el evangelio, pero no escogemos qué le damos, cómo se lo damos y cuándo se lo damos, ¿no? Y luego dejamos cosecha ahí, que podemos cosechar, y no lo hacemos por nuestros prejuicios también. Había una ley en Israel que es el rebusque, ¿no? O sea, ya pasamos la primera pasadita y después regresar y volver a recolectar. Yo creo que esto podemos hacer a veces, pastor. Por ejemplo, decía el pastor, hay que ser sensibles a las necesidades, que el Espíritu Santo nos guíe a suplir las necesidades de los demás. Por ejemplo, una persona hace 6 meses no estaba casado, pero ya se casó, ahora tiene otras necesidades. Hace 6 meses no eran padres de familia, ahora ya nació el bebé, entonces ya se crearon necesidades. Hace 6 meses no le habían dado el diagnóstico de diabetes, de presión alta, de cáncer, ahora ya. Es decir, hay que rebuscar,
Exactamente. Hay que echar otra pasadita, alzar los ojos y ver que la miel ya está lista. Y cuando lo hagamos, hay que hacerlo con una actitud positiva hacia los demás, ¿no? Una actitud de amistad, una actitud suave, que cuando nosotros vayamos, esta frase la tenía en una lección anterior, dice una suave insistencia del Espíritu Santo, ¿no? Hay que saber qué dar, el Evangelio, cómo darlo, con una suave insistencia, con palabras amables de amigos, ¿verdad? Y cuándo hay que dárselo. Así que el Señor Jesús siempre tomaba la actitud correcta con la gente. Solamente comento de la mujer cananea, una mujer que no era israelita, era una mujer extranjera, ¿verdad? Y María Magdalena, que sí era. Tenían necesidades diferentes, la situación era diferente, y la actitud que tomó el Señor Jesús se ajustó su actitud con cada persona. Exactamente. Yo creo que debemos nosotros ajustar también nuestra actitud a cada persona con la que nos relacionemos. El Espíritu Santo nos va a dar sabiduría, qué actitud tomar aquí, qué actitud tomar con esta persona y qué con esta. Pero siempre debe ser una actitud correcta. Exactamente. Gracias, pastor. ¿Qué más podemos decir respecto a ese elemento de la actitud correcta frente a la gente? Sí, muchas gracias, pastor. Aquí podemos ver en este día que la lección nos hablaba versus la actitud hostil que podemos tener con la actitud bondadosa, humilde del Señor Jesucristo. Por aquí la lección nos mencionaba que una actitud severa, crítica, hostil, alejará a la gente. Y es por ello que debemos nosotros, como ya mencionaba el pastor Abraham, pues cuidar nuestras palabras. No únicamente se trata de hablar y decir la verdad, sino hay que saber cómo presentar la verdad. Más adelante también ya introduce el término aquí de los amigos. Y hay una partecita aquí que menciona: los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y errores, y comparten libremente también sus alegrías y tristezas. De tal forma que cuando nosotros somos amigos, quizás tenemos una confianza pues más grande, pero eso también no debe ocasionar que nosotros desarrollemos una confianza tan grande al hecho de sobrepasar esa confianza y decir palabras que no debiéramos decir. Y bueno, algunos hasta van a veces hasta más, y a personas que no conocen se atreven a decir palabras muy fuertes. Y en este caso deberíamos tener nosotros cuidado. Efectivamente, Jesús tenía una actitud diferente con cada persona. Cuando hablamos acerca de la mujer cananea, alguno que ha estudiado esta parte podría pensar que es pues son palabras duras, ásperas, ¿no? Ásperas, fuertes, que el Señor Jesús le dijo. De hecho, yo he conocido hermanos que de pronto dicen, pero a ver, explíquenme eso, porque parece que Jesús está hablando muy, muy duramente. Es más, hasta lo está comparando con un animal, ¿no? Porque ahí menciona perros, perrillos. Y bueno, también hay que entender que nosotros no estuvimos allí presentes y no sabemos cómo fueron los gestos del Señor Jesús, cómo fue la mirada, el tono de su palabra, que es muy importante. Hay muchas partes en la Biblia que parecieran que el Señor Jesús las dijo fuertes, pero el tono de voz tiene mucho que decir. Y de hecho, Elena White arroja luz en cuanto a algunos de estos comentarios, ¿no? De tal forma que el comentario de Jesús trataba de que la mujer fuera más, ¿no? Es como que Jesús la está retando para que su fe crezca más todavía. Es decir, es una frase intencionada para que la mujer todavía vaya más. Claro, Jesús conocía los pensamientos y sabía sus necesidades. A lo mejor para nosotros puede ser un tanto difícil, así que deberíamos tener cuidado en comentarios como estos y no sacarlos de tono, es decir, de contexto. Así que si nosotros llegáramos a decir algo similar, hay que cuidar el tono de voz, hay que cuidar los gestos que hablan a veces mucho más que las palabras. Y bueno, con la mujer que unge los pies de Jesús, pues ya sabemos que era de mala reputación. Como quizás estudiamos en algún otro momento, algunas personas, por cuanto actúan mal, son pecadores, tratan de rechazarlas, ¿no? Exacto. Pero Jesús no rechazaba a estas personas, al contrario, tenía una actitud correcta con estas personas, así con la samaritana, con la cananea, con esta mujer judía y con muchos más.
sirvió para que Jesús no únicamente cambiara sus vidas de ellos, que eso ya es sumamente importante, sino para que ellos cambiaran también la vida de otros más. Imagínense que de esta mujer última dijo, lo que ella hizo se va a contar en muchísimas partes, ¿no? Y hasta el día de hoy nosotros seguimos escuchando su historia. Así que hay que hacer como Jesús, tener actitudes correctas con las personas que nos rodean. Exactamente. Sí, dice la lección que el Señor Jesús creía en esas personas, creía en ellas, y al ver ellos, esas personas, la confianza que tenía Jesús y cómo les hablaba, dice que ellos se elevaron hasta llegar a ser lo que Jesús pensaba de ellas. Sería maravilloso eso, ¿no? Que pudiéramos tener esa capacidad que tuvo el Señor Jesús de ver en ellos un desarrollo espiritual y que ellos perciban nuestro amor para que ellos también se eleven hasta donde el Señor Jesús quiere que lleguen. Exactamente. Eso significa creer en las personas, ver en ellas no lo que son, sino lo que Cristo puede hacer en sus vidas. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Esta lección es muy interesante. Ahora vamos al segundo tópico, aceptar a las personas. Es algo que tal vez a veces nos cuesta, pero la lección nos guía para ayudarnos de cómo es que debemos aceptar a las personas, cuál sería la manera o la actitud correcta para hacerlo. El apóstol Pablo nos dio algunas enseñanzas, Pastor Abraham. Según estas enseñanzas del apóstol Pablo, ¿cuál es el fundamento, cuál es la base de la verdadera aceptación? Ok, pastor. Ahí en la parte del miércoles tenemos varios versículos que nos hablan acerca de la actitud que debemos tener con los demás. Y esa actitud pues debe ser mutua, ¿no? Aceptándonos, dice, aceptándonos. Yo acepto a los demás me aceptan a mí, para que entonces la iglesia pueda caminar a gusto. Dice, sobrellevad los unos a los otros. Exacto. Como diciendo, sopórtense, ¿no? Aguántense. Está bien. O acéptense como son. Y otros dicen, acéptense, hay que ser benignos y misericordiosos. A pesar de los defectos de carácter que tengan nosotros, hay que ser benignos y misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Yo creo que aquí es fundamental, pastor, que entendamos que debemos tener una actitud como la del Señor Jesús. El Señor Jesús nos perdonó. Sí, nosotros tenemos rasgos de carácter muy malos, hemos cometido muchos pecados, no obstante el Señor nos perdona. Y si Dios nos perdona a nosotros, esa es la base. ¿Sí? Para perdonar a los demás es que Dios ya me perdonó a mí. Exacto. ¿Sí? Y entonces, reflejando esa actitud perdonadora de Jesús, la reflejo y perdono también, disculpo lo que me ha hecho otra persona. ¿Sí? El Señor Jesús me aceptó como soy, con todos mis defectos de carácter, con todos mis pecados, me aceptó. ¿Sí? Yo debo aceptar a los demás de la misma forma. Es decir, ¿cuál es la base de aceptación y de perdón y de llevarse bien con los demás? Que el Señor Jesús eso lo hizo con nosotros. Porque si nos ponemos a pensar en los defectos que tenemos nosotros, pues creo que llenaríamos fácil una hojita, ¿no? Fácil llenaríamos una hojita de las cosas malas. Pero el Señor Jesús, no obstante a todos esos defectos, nos abraza, nos quiere, nos acepta, nos recibe, nunca nos rechaza. Y si nosotros hemos sido abrazados por Jesús, pues ¿cómo no abrazar a los demás? Exactamente. ¿Sí? Así que esa es la base.
Lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, esa es la base para hacer también con nosotros. Amén, amén. Amén. Efectivamente, Pastor Jolman, aquí menciona Romanos 5, 6 al 10, que el amor de Dios hacia nosotros, su sacrificio, encontramos allí, se convierte en el fundamento de nuestra aceptación y perdón hacia los demás. Así que el amor de Dios es el fundamento de la aceptación de unos a otros. Ya lo decía el pastor Abraham. Dios es el único que nos conoce a nosotros a la perfección. Claro, nosotros podemos ver paulatinamente algunos errores en otras personas, pero Dios nos conoce a la perfección, sabe nuestros errores más profundos, inclusive los que quizás nadie conoce, Dios los conoce. Inclusive hasta nuestros pensamientos, ¿no? Yo en algún momento, en alguna predicación, les llegué a decir a algunos jóvenes, imagínense que lo que nosotros pensamos fuera filtrado y tuviéramos una pantallita aquí en el pecho y en la pantallita pasara todo lo que pensamos y que todos lo pudieran ver, pues. Imagínense, bueno, Dios conoce todo eso y a pesar de eso nos ama, a pesar de eso nos acepta. A pesar de eso nos perdona y entregó su vida a morir por nosotros. Claro, para algunos quizás esto puede ser un poco difícil, puede ser quizás un estándar alto, porque pues pareciera que hay personas bien difíciles de sobrellevar, ¿no? Pareciera que de pronto dice, pero ¿cómo voy a hacer con este, no? Es difícil. Sin embargo, la Escritura, ya lo mencionaba el pastor Abraham, nos menciona el apóstol Pablo reiteradamente, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros. Y qué interesante esa palabra, ¿no? Sopórtense unos a otros. Sean benignos unos con otros. Exactamente. Así que entonces, el fundamento también para que nosotros podamos aceptar a otros es reconocer que primeramente también nosotros somos pecadores. Y no por el hecho de que otras personas tengan sus errores, ya por ello no lo voy a aceptar. Hay que aprender a aceptar. Tengo que aprender a aceptar a la persona que es alcohólica. Tengo que aprender a aceptar a la persona que está en una adicción. Al asesino, no sé, a los que cometieron errores, pues. Y quizás aquí pudiera ir un poco más allá y quizás pensar, ¿será que si nosotros no estamos aceptando y perdonando a nuestro prójimo, a lo mejor el amor de Cristo no está bien cimentado en nosotros? Es decir, hay un problema de espiritualidad y comunión con Dios. Es decir, si yo no me atrevo a aceptar y a perdonar a otras personas, a lo mejor yo mismo estoy en un problema espiritual con Dios. Exactamente. Bueno, ahí el asunto es muy importante, porque tiene que ver con eso, la conexión con el Señor. Si yo he aceptado lo que Jesús hizo por mí, la manera como me ha aceptado y me ha perdonado, eso debe fluir. Y si no está fluyendo, hay algún problema ahí. Hay algún problema ahí. Entonces, aceptar tal como es a la persona. Jesús te aceptó a ti tal como eres. Jesús me acepta a mí tal como soy. Pero lo maravilloso de Jesús es que ese elemento de aceptar a las personas no se quedó solamente ahí. Jesús fue más allá con su actitud de aceptación hacia las personas. ¿Qué otra cosa podemos reconocer en la actitud de Jesús hacia la gente? Sí, pastor. Yo creo que si solamente aceptamos a la persona como es, ¿verdad? Esa actitud me parece que está incompleta, porque el Señor Jesús no nada más aceptaba, sino que hacía todo lo posible para redimir a esa persona, Exacto. para salvarla, para que esa persona cambiara su manera de vivir, ¿sí? Entonces, creo que eso a veces nos hace falta a nosotros. Cuando aceptamos, bueno, está bien, ¿verdad? Somos miembros de iglesia los dos, aquí estamos, vamos a caminar juntos, pues yo la veo y veo que esa persona tiene algo que pudiera cambiar, pues allá ella. Yo ya cumplí con aceptarlo, ¿no? Con ser parte aquí, nos llamamos, hasta le digo hermano, ¿verdad? Pero no hacemos más por esa persona, creo que está incompleta la situación, ¿no? Debemos con amor, ya hemos dicho cuál es la actitud correcta, entonces con amor tratar de que esas personas sean confrontadas con la verdad que está en la santa palabra de Dios. Debemos de presentarle la verdad con la Biblia, para que lo que está haciendo mal, ¿verdad?
o su actitud y sus actividades incorrectas las puedan cambiar, ¿sí? Esto a veces es difícil de hacerlo, pero que si no lo hacemos, dice aquí, dejamos de amar. ¿Sí? Nuestro amor está incompleto, por así decirlo. Así que entonces yo los amo, ¿verdad? Los acepto, ¿sí? Pero los confronto con la Biblia también, para que esa persona cambie su manera de actuar. Exactamente, eso nace entonces de un deseo genuino por el bienestar de la otra persona, porque yo sé que la otra persona por alguna conducta, por alguna actitud se está haciendo daño a sí misma, está dañando su matrimonio. Entonces la aceptación implica también procurar el bienestar de la otra persona. Correcto. Aquí es donde aplica aquel pensamiento repetitivo pero acertado que menciona que Dios ama al pecador, pero aborrece o detesta el pecado, ¿no? Exacto. Y efectivamente Jesús no únicamente aceptaba a las personas, sino que iba más allá. Los aceptaba, sí, aceptaba al pecador, aceptaba a la mujer adúltera, comía con pecadores y publicanos, pero a ellos les decía, bueno, vayan si no pequen más. Exacto. Era confrontarlos. Y bueno, la lección aquí nos menciona confrontar amorosamente, también ese es un punto importante. No únicamente es confrontario y ya, es que en este momento te voy a decir cómo es la verdad y lo que deberías de hacer. Hay que tener cuidado también en cómo confrontamos. Bien. La lección nos apela a confrontar amorosamente, claro, con el poder del Espíritu Santo, las verdades de las Escrituras, pero amorosamente. Y como decía el pastor Abraham, dejar de hacer esto es dejar de amar. Y miren que aquí viene una frase también poderosa. Como amigos, nos preocupamos lo suficiente como para compartir con nuestros amigos verdades eternas que cambiarán su vida. Y esto es sumamente importante, porque tenemos nuestros amigos, conocemos a las personas que nos rodean, pero no nos atrevemos a ir más allá de ello. Aceptarlos como son ya es una parte muy importante y ya eso tiene sus retos. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Tenemos que estar dispuestos a hablarles la verdad. Y miren, quizá yo lo razono de esta manera. Imagínense por un momento a una persona de su familia o a un amigo que no es adventista del séptimo día, que no es cristiano, que no conoce a Dios, no ha entregado su vida a Dios. Y a lo mejor es tu mejor amigo. Yo de pronto, en una ocasión tenía un mejor amigo y es de fuera de la iglesia. Y yo me puse a pensar, ¿me puedo imaginar yo en el cielo con Dios en la eternidad sin mi mejor amigo? Pero después me preguntaba, ¿y cuántas veces yo le he predicado pues el evangelio a mi mejor amigo? O sea, no únicamente es aceptarlos como son, sino atrevernos a más, a más. Es hablarles de la verdad, confrontarlos con las escrituras en amor, de tal manera que esto pueda crear un impacto en su vida y la persona pueda cambiar. Ojalá que nosotros aprendamos estas actitudes de Jesús en la forma en la que Él aceptaba a las personas y nosotros también lo podamos hacer. Exactamente, gracias pastor. Seguramente tú puedes pensar en este momento, como en el caso del pastor David, en un amigo, en un vecino, en un familiar a quien tú conoces y que lo has aceptado. Pero aparte de aceptarlo, ¿qué más estás haciendo por él? ¿Estás preocupado por su salvación? ¿Estás preocupado por su bienestar, por el bienestar de su familia? Es necesario entonces aprender de Jesús. Aceptar a las personas implica amarlas y conducirlas a los pies de Cristo Jesús. Quédate con nosotros y volveremos ya para el último tópico de esta lección. Hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección. El final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja.
Adquiere esta obra en tu librería Gema. Muy bien, estamos ya concluyendo esta buena lección, esta excelente lección. El último tópico le hemos titulado Amor y Verdad, esa combinación maravillosa, esa combinación perfecta que debe haber en la iglesia, en cada uno de nosotros, cuando se trata de relacionarnos con los demás. Y el apóstol Pablo nos dejó un buen ejemplo, Pastor Abraham. ¿Qué lecciones podemos sacar de la manera como el apóstol Pablo trataba a sus iglesias? Sí, pastor, el apóstol Pablo habla con cariño y amor a sus iglesias. ¿Cómo no, no? Yo comparo el amor del Señor Jesús y el amor de Pablo. El Señor Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Dejando el cielo, vino a este mundo, y porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo va de ciudad en ciudad, ¿verdad? Formando iglesias, pero se va bastante tiempo y no lo ven. Así que tiene que dejar algo especial para que pueda demostrar su amor y su afecto a esas personas. Y les deja cartas, ¿no? Les envía cartas, acuérdense de esto, de aquello, pero siempre les muestra ese amor que les tiene. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses, en este caso a la iglesia en Tesalónica, le dice, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Qué palabras de ánimo, ¿no? Miren, acá nos enteramos a la distancia, nos enteramos que su fe va creciendo. Y dice el versículo 4, la fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Así que por acá escuchamos que ustedes no se amedrentan. Ustedes van con valor hacia adelante, con la fe en Cristo Jesús, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones que ustedes sufren, ustedes tienen fe. Entonces, esas palabras de ánimo, pues permean en el ánimo, en el espíritu de los miembros de iglesia y nos avientan, nos impulsan, nos hacen que nos elevemos, así como el Señor Jesús, ¿verdad? Decía palabras de aceptación a otras personas y las elevaba y llegaban al lugar donde el Señor Jesús quería. También Pablo los eleva, los empuja, los motiva a seguir viviendo con fe. Creo que eso es lo que debemos hacer, pastor. Y nosotros ahora, pues es nuestra oportunidad. El Señor Jesús lo hizo bien, Pablo lo hizo bien, ahora nos toca a nosotros. ¿Lo haremos bien? Daremos palabras de aceptación, motivaremos a las personas con una buena actitud para que ellos suban, se eleven y lleguen a ser lo que Cristo quiere que sean. Ese es el desafío, ¿no? Para nosotros. Pastor David. Sí, efectivamente, únicamente en Dios podemos encontrar el equilibrio que necesitamos entre verdad y amor. Y ya como mencionaba el pastor Abraham, en el apóstol Pablo también lo encontramos. De hecho, por eso Pablo se atrevía a decir, ¿no es así? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque en verdad el apóstol Pablo realizaba lo que Jesús hizo. Efesios 4:15 menciona que el apóstol Pablo que debemos hablar nosotros la verdad en amor, en amor. Y ya como el pastor Abraham nos mencionó, el apóstol Pablo era especialista también, como lo fue Jesús, en buscar virtudes y rasgos positivos en las personas, en las iglesias. Nos damos cuenta que pareciera que hoy día, pues sabemos personas que nada más nos fijamos en lo negativo, como que nada más contamos los errores y lo positivo difícilmente lo encontramos. Sin embargo, tanto Jesús como Pablo buscaban lo positivo. Ya dijo el pastor Abraham, nosotros deberíamos hacerlo también. Me llama mucho la atención la cita que aparece aquí del Espíritu de Profecía de Elena White, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. Miren qué cita tan poderosa. Si fuéramos más corteses, más bondadosos, más simpáticos, empáticos, si se han puesto a imaginar qué sería de nuestra iglesia,
¿qué alcance tendría nuestra iglesia local si fuéramos más corteses, más bondadosos, más amorosos? Si nuestros corazones desbordaran pues ese amor por las personas que nos rodean, yo creo que ya ni tendrían lugar nuestras iglesias para tanta gente que llegaría. El problema es que no lo hacemos. Algunos quizás de pronto en la iglesia, y digo algunos porque hay otros que no, pero hay algunos que de pronto en la iglesia sí están bien activos, ¿no? Saludando a las personas que llegan, buscándoles un asiento, siendo bien corteses. Y claro, no estoy en contra de ello, lo tenemos que hacer. Desde ahí se hace un impacto en las personas que van llegando a nuestra iglesia. Sin embargo, esto no únicamente lo deberíamos hacer en la iglesia, sino que esta actitud, este carácter deberíamos desarrollarlo en nuestra vida diaria, de tal manera que en todas partes fuéramos corteses, bondadosos. Miren, el otro día, yo recuerdo hace unos días atrás, yo estaba por ahí en algún lugar, bueno, ya varios días atrás antes de la pandemia, y estaba viendo que una ancianita llevaba unas bolsas grandes de una tienda de abarrotes, ¿no? Y yo de pronto vi y dije, ay, qué nietos tan mal agradecidos que nadie le viene a apoyar. Y de pronto me acordé ahora porque digo, ¿cómo nada más miramos lo negativo? Y de pronto dije, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar? Mejor me acerqué y traté de decirle a la señora, oiga, ¿quiere que le ayude? Y al principio mostró un poco de rechazo, pero finalmente me dijo que sí, yo creo necesitaba de ayuda. Cargué sus bolsas y nos fuimos caminando, íbamos platicando. Y pues después de un buen tramo de camino, finalmente llegamos a su casa y al final me dice, oye, hijito, ¿verdad que tú eres de la iglesia fulana de tal? Y de pronto yo, no, pero también soy de una iglesia, adventista del séptimo día. Como que, número uno, ni nos ubican casi a los adventistas, ¿no? Número dos, como por una acción bondadosa o cortés como esa, me relacionó con algo religioso. Exacto. Porque así es, si nosotros fuéramos más corteses, más bondadosos, pues habría más conversiones que las que hay ahora. Ese es el poder del amor, el poder de la bondad. Es así como el apóstol Pablo nos lo enseñó, y aunque el apóstol Pablo reprendía también a la iglesia cuando era necesario hacerlo, pero él buscaba lo mejor de las personas y lo resaltaba. Hay un poder ahí entonces. Así que hay una manera correcta de presentar la verdad, pero hay una manera incorrecta de presentar la verdad también, porque muchas veces decimos, no, es que como es la verdad, la tengo que decir de esta manera. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio en que nosotros podemos presentar la verdad, Pastor Abraham? Sí, quiero decirle a los que nos escuchan y nos ven que aquí no sabíamos ni cómo ponerle a la tercera parte, ¿no? Porque la parte del martes que estamos viendo se llama presentar la verdad con amor, y la parte del jueves se llama verdad presentada con amor, ¿verdad? Y pareciera ser que dice lo mismo. Bueno, es así. La verdad debe ser presentada con amor. Exacto. ¿No? A veces, pastor, en la iglesia o a veces con los amigos, no, como que la amistad que llevamos con esas personas, como que nos comprometen a no decirles lo malo que están, para no hacerlos sentirse mal, ¿no? Como que nos vendemos en una amistad comprada, ni yo te digo lo que estás mal, ni tú me dices lo que estoy mal, y así andamos tranquilos y felices, ¿no? En paz. Pero la lección y la Biblia nos dice que debemos decir la verdad. Y si el amigo, si el hermano de iglesia está mal, pues debemos decirlo con amor, ¿no? Porque aquí nos habla que si nosotros somos duros, como dijiste ahorita, si nada más estamos ahí dando duro, pues eso es un legalismo, ¿no? Conduce al legalismo, estar señalando solamente los defectos de los demás, los errores, los pecados de los demás. Ahí estamos y nos convertimos en un legalista. Pero si nada más tratamos a todos con bien, con cariño, abrazos, besos, no estoy diciendo que esté mal, pero si no los confrontamos con la verdad, entonces es puro sentimentalismo. Exactamente. ¿Sí? Entonces debemos nosotros encontrar el equilibrio entre decir la verdad, que debemos decir la verdad. El Señor Jesús siempre dijo la verdad, pero siempre la dijo con amor. ¿Sí? Y yo creo que ese es el equilibrio. Decirlo, pero la forma correcta es con amor.
contacto, ¿verdad? Para que la otra persona, en vez de enojarse porque le están diciendo sus errores, pueda aceptar, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo redarguya su corazón para que pueda cambiar su actitud y su comportamiento, ¿no? Gracias, pastor. Exactamente. Así que la Biblia, el Nuevo Testamento, varios de los escritores enfatizan ese equilibrio entre la verdad y el amor. Una cosa sin la otra es incompleta, pastor. Correcto. ¿Y cómo encontrar ese equilibrio? Saben que aquí este día nos habló también de segunda de Timoteo 4:2. Estar dispuesto a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, todo tiempo es bueno para predicar. Toda oportunidad la tenemos que aprovechar para predicar. Sin embargo, como ya se ha mencionado, debemos tener cuidado de hacerlo de la forma correcta, de las maneras correctas, con las palabras correctas, gestos correctos, tono de voz correcto. Saben que un día yo tuve una plática con un hermano. Lamentablemente ese hermano ya el día de hoy no está en la iglesia. Pero de pronto un día me decía, no, pastor, es que ya estamos en el tiempo del fin y tenemos ya que ver a la gente las cosas como son. Nuestra tarea es llevar el mensaje y hay que decirles ya quién es la bestia del Apocalipsis, quién es el cuerno pequeño. Y bueno, yo le dije, sí, hermano, hay formas de cómo decirlas. También no únicamente es presentar la verdad y ya, sino que tenemos que buscar la manera de presentarla de la mejor forma correcta. Exacto. Para que podamos crear un impacto en las personas, pues. Saben que hace tiempo atrás, no es el mismo hermano, fui muchos años atrás ya, fui a dar un estudio bíblico con un hermano y nos tocaba hablar de profecía. Pero el hermano tenía un carácter especial, si lo pudiéramos llamar así. Él se sentía que sabía todas las respuestas y el hermano sabía a su manera, ¿no? Porque algunas cosas no las compartíamos igual en cuanto a comprensión de la profecía. Sin embargo, cuando terminó el estudio bíblico, yo recuerdo exactamente las palabras, era un matrimonio del esposo. Ellos pertenecían a otra iglesia y de pronto dijeron, mire, ¿sabe qué? Usted me ha convencido de que lo que me ha presentado es la verdad. Pero como en todo el estudio usted me hizo saber o a entender que yo no sabía nada, no voy a ir con ustedes a su iglesia. Algo así nos dijo la persona. O sea, le había presentado la verdad, pero no lo había hecho con un carácter correcto. De tal manera que al final yo le dije al hermano, ¿de qué sirvió que presentáramos bien la verdad si no ganamos a la persona? Y miren que ese es el punto clave. Hay que presentar la verdad de tal manera que ganemos a la persona. No únicamente es aventar la verdad y ya, no. Hay que dar la verdad con amor. Efectivamente, como se mencionaba, de una manera puede ser legalismo, que lo hay en nuestra iglesia. Lamentablemente hay hermanos legalistas en nuestra iglesia. Puede ser sentimentalismo, como otras iglesias y también dentro de nuestra iglesia. O puede ser la verdad mezclada con amor, como la presentaba Jesús. Y de esa manera ya nos lleva a una auténtica experiencia cristiana que parte prácticamente de la esencia de tener una relación con Dios. Gracias, pastor. Muy bien, estamos entonces ya cerrando este ciclo, esta lección. Desarrollar una actitud ganadora, ese es nuestro desafío. Pastor Abraham, Pastor David, un último mensaje para los hermanos. ¿Cómo desarrollar esa actitud ganadora siguiendo el ejemplo de Cristo? Bueno, yo creo que lo primero, pastor, es que hay que alzar los ojos, ¿no? Hay que alzar la vista. En estos tiempos hay gente, hay personas que quieren recibir el Evangelio, necesitan recibir el Evangelio. Que Dios nos dé esa capacidad de ver, esa sensibilidad para ver a las personas que necesitan eso, mostrar una actitud positiva, una actitud de aceptabilidad para con los demás y que cuando prediquemos, cuando tengamos oportunidad de hablar, ya sea por teléfono, ya sea personalmente, ya sea como sea, ¿verdad? Que podamos dar nuestras palabras con amor, pero hay que presentarles la verdad. Eso es importante, ¿sí? Así que lo que hay que hacer es, vamos, ¿verdad? Vamos a hacerlo, ya tenemos cómo hacerlo, ahora vamos con una actitud ganadora. Hay muchas personas que deben ser ganadas para Cristo Jesús. El Señor ya nos dijo cómo.
necesitamos levantarnos y hacerlo. Amén, que así sea. David. Sí, pastor, muchas gracias. Efectivamente, estoy en la misma sintonía. Número 1, deberíamos enfocarnos en las cosas positivas de las personas y aceptarlos tal cual son. Sin embargo, confrontarlos con la palabra de Dios. En este punto hay que aprovechar toda oportunidad que tengamos para predicar la palabra. Al mismo tiempo, hay que tratar de estar de acuerdo, decía una parte del martes de la lección, tratar de estar de acuerdo con las personas en lo más que podamos, en lo más que podamos. Por ahí leí una frase que dice, cuando tengas que elegir entre tener la razón o ser amable, elige ser amable. Qué interesante. Cuando tengas que elegir entre tener la razón o ser amable, elige ser amable. Y aquí quiero mencionar una parte que apareció el viernes, que mencionaba aquel muchacho que murió un familiar y de pronto en amistad te dice, ay, me siento contento que mi tía murió y ya me está viendo desde el cielo. ¿Qué haces tú en esa situación? Bueno, hay que orar a Dios para pedirle que nos dirija los momentos oportunos para predicar la palabra. No únicamente se trata de presentar la verdad y ya en todo momento. Claro, hay que predicar la palabra en todo momento, pero hay que saber qué cosas decir en qué momento. Exacto. A lo mejor ese no es el momento para hablar del estado de los muertos, de una doctrina, sino ir más allá. De hecho, en ese día aparece una cita de deseo a todas las gentes. Y quiero terminar con esto. Que por aquí nos menciona esta cita en la parte de en medio. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Miren que esto lo está diciendo para los que somos adventistas del séptimo día, el espíritu de profecía. El amor de Cristo versus la doctrina. No estamos diciendo, ni la cita dice que hay que echar por tierra las doctrinas. No. Las doctrinas tienen su razón de existir, de ser, y también hay momentos de presentarla. Hay momentos de presentarla. Sin embargo, lo que va a romper los corazones duros no es tanto la doctrina, sino el amor de Cristo. El amor de Cristo, claro. Llegará el momento en el que hay que presentar doctrina, sí, pero hay que presentar el amor de Cristo para poder entrar en el corazón de las personas. Gracias, Pastor David. Muy buena lección, excelente lección. Hay mucho por decir, pero ya estamos terminando. Debemos desarrollar una actitud ganadora con la ayuda de nuestro Dios, creer en las personas, aceptar a las personas tal como son, pero presentar la verdad con amor. Y estamos seguros que el Espíritu Santo hará el resto. Tú permite que el Espíritu Santo te utilice con las personas que están a tu alrededor. Pastor Abraham, Pastor David, gracias por estar con nosotros en este repaso de lección. Gracias. Muchas gracias también a ti por estar acompañándonos en este repaso. Te invito a que puedas compartir también este material con otras personas y te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga.